Me comí un lomo de toro. Este que está acá es el híbrido más barato que puedes comprar de Toyota. Bajo su capó encontramos una de las cosas interesantes de este modelo, un motor de 1.5 litros que bajo un conjunto híbrido generan 125 caballos de fuerza, lo cual no está nada mal para el segmento y dimensiones del modelo. Otra de sus virtudes es un maletero de 466 litros, considerando que es un auto del segmento B, está muy bien. Otro de los puntos fuertes es su consumo. Toyota asegura que puedes hacer 31 km por litro en ciudad, lo cual está muy bien. Toyota lo denomina Yaris Cross. Hoy lo vamos a probar a fondo a ver qué tal es este modelo. Quédate porque va a estar interesante. Empecemos a hablar de sus dimensiones. Tenemos 4,3 metros de largo, 1,7 metros de ancho y 1,6 metros de alto. Todo esto nos ayuda a tener un maletero de 466 litros. La marca no menciona cuántos litros se gana abatiendo los asientos, pero debe rondar alrededor de los 1200 litros. Vamos a hablar del apartado más atractivo de este modelo, que es el conjunto mecánico. Por un lado tendremos un motor de 1.5 litros que puede generar 90 caballos de fuerza y por otro lado tendremos un sistema eléctrico que genera 35 caballos de fuerza. En conjunto ofrecen 125 caballos de fuerza y 141 Nm de torque. Nada mal para un SUV del segmento B. Bueno, de este sistema también se debe mencionar que se acopla a una caja denominada eCVT, que es una caja diseñada para motores híbridos dentro del grupo Toyota. También mencionar que en la zona trasera tendremos suspensión semi-independiente y freno de disco en las 4 ruedas. Por último, no debemos dejar de mencionar los consumos. Según lo homologado por Toyota es de 32,3 km por litro en ciudad y 24,4 km por litro en carretera. Esta versión híbrida se ofrece solo en equipamiento intermedio, si la comparamos con las 3 versiones que existen en el bencinero común y corriente. De este equipamiento destacamos 4 de instrumentos de 7 pulgadas, freno de mano electrónico, climatizador, modos de conducción, llave inteligente, sensores de estacionamiento y cámara trasera e iluminación LED para bajas y altas. El precio de esta única versión híbrida es de 21.690.000 pesos con todos los bonos incluidos. Bueno, empezando por el frente, para mí es un diseño bastante atractivo. Y lo que me gusta más son el tipo de iluminación que usa Toyota, que son de tipo proyector, que siempre son mucho mejor para lo que son los de tipo reflector. Esto lo comentan en muchos reviews que he hecho. Y me gusta esta tecnología. Casi Toyota, cuando usa LED, usa siempre esta tecnología. Y a ver, bueno, por el frente, típico Toyota con la parrilla invertida. Por los lados, no tiene muchas gracias, no tiene líneas tan atrevidas. Eso sí, tendremos unas llantas de muy buen perfil, de marca Bridgestone. En este caso son 215/60 aro 17, muy buen perfil. Y bueno, por los lados, las puertas, el cerrado es más o menos, mucho mejor que el Corolla Cross, sí. Y la calidad también es algo cuestionable, porque mira cómo se hunde, aunque me parece que es un poco más endeble el Corolla Cross. Bueno, la parte de atrás ya la calidad empeora un poco, pero tampoco tan mal. Bueno, y por la parte de atrás es donde sin duda puede agarrar mucho diseño de la RAV4, de un segmento superior dentro de Toyota, pero en verdad se parece muchísimo. Y tenemos lo que es el portón, lo que nos da acceso al maletero de 466 litros, nada mal. Tendremos iluminación LED muy bien. Tendremos esto que puede usarse para ponerlo en una posición más arriba y que cuando tomemos los asientos queden al ras, es decir, sería como un doble fondo. Y bueno, abajo tendremos lo que es la rueda de repuesto, que es amarilla pero no es de tipo galleta, es una anchura bastante aceptable. Y tendremos un cubre equipaje muy bueno, muy fácil de sacar también si no lo quisiéramos, y tumbar los asientos tampoco es tan complicado porque con solo presionar acá podemos mejorar el espacio de carga. Toyota no dice cuánto, pero yo calculo que son, como te mencioné, aproximadamente 1200 litros. Y cerramos. Es un auto no muy llamativo en cuanto a diseño y tampoco a equipamiento. Bueno, empezando por la puerta, son de materiales duros en casi todo su aspecto, excepto acá donde uno apoyaría el brazo. Y bueno, para el segmento tampoco podemos pedirle mucho. Y bueno, por este lado tendremos para lo que es apagar el control de estabilidad y poner el modo que sea 100% eléctrico, que más adelante te explico cómo funciona. Y para el ajuste de altura de las luces. Bueno, por la puerta tendremos obviamente los controles de los elevalunas y el bloqueo de los vidrios traseros. Y también para poner el seguro de las puertas y controlar lo que es la posición de los retrovisores. Bueno, más abajo tendremos un compartimiento como para una botella y no tampoco es muy amplio para tenerlo en consideración. Y por acá tendremos una pequeña guanterita que podrían ser como para monedas, aunque no está cubierto con nada, es decir, pondrás monedas ahí y van a empezar a sonar. Bueno, siguiendo por el volante tendremos lo que es para controlar aspecto, en este caso de lo que es la pantalla del cuadro de instrumentos, que en este caso, a ver,
Es una pantalla muy simple, se puede personalizar, me gusta eso, por lo menos ahí ya te muestra en este caso datos de autonomía, consumo, en este caso cómo está funcionando ahorita el sistema ya sea híbrido o de motor de combustión, un reloj y no mucho más. Acá te mostraría advertencias y aquí para poder configurar apartados ya sea del funcionamiento del auto o del mismo cuadro de instrumentos. Por lo menos aquí en diseño te da la opción para diferentes posiciones del cuadro de instrumentos. Siempre se cambia como que este lado de la pantalla y este siempre es fijo. Parecieran ser dos pantallas en uno para que lo tengas en consideración. Y este sería otro como tal. Este es el que normalmente venía por defecto. Y bueno, y no mucho más, como te digo, es un sistema bastante simple pero muy funcional. Y bueno, acá tendremos para lo que sería también control del multimedia, para subir y bajar el volumen. Para activar un comando de voz que, a ver, está en inglés y no tienes la posibilidad de cambiarlo del idioma, es el único que trae, cosa mala. Y acá, bueno, para pasar lo que es el multimedia y también los modos de multimedia, valga la redundancia, que tiene el infoentretenimiento. Y bueno, como aquí contestarías llamadas y en este botón podremos cambiar los modos de manejo, que bueno, son normal, power, y si dejo presionado un poco, se pone en modo eco. Bueno, siguiendo por el infoentretenimiento, para mi gusto está muy arriba y si le pega un poco el sol puede que no se vea el mejor. Y otra cosa que no me gusta, que bueno, tendría que ver si se puede quitar, es que cuando prendo las luces baja la atenuación y se ve muchísimo menos. Entonces, si tienes las luces prendidas de día, para que lo tengas en consideración. A ver, es un infoentretenimiento muy básico pero también muy funcional. Tendremos lo que es conexión por Apple CarPlay y a ver, va bastante bien, bastante decente, no es el más fluido, pero está bien. Pareciera ser un sistema que le falta como un toque en cuanto a gráficos, porque en verdad también está muy simple. No tiene botones físicos, solo son táctiles, como puedes ver, y eso tampoco me gusta. Bueno, tendremos un botón para lo que son las emisoras, en este caso de las radios, las favoritas, y el comando de voz que, como te digo, está en inglés. Pero a ver, mientras tenga Apple CarPlay y funcione medianamente bien, se acepta, porque al final uno siempre termina usando o Android Auto o Apple CarPlay para su uso cotidiano. Bueno, tendremos como para apagar la pantalla, esto para configurar los teléfonos, es como un atajo directo para ver los teléfonos que tenemos conectados. Siguiendo más abajo, bueno, tendremos lo que es el climatizador, que en este caso es de una sola zona, pero en verdad agradezco que mantenga todo con botones, lo cual se agradece en estos tiempos que todo lo quieren meter en una pantalla o en los infoentretenimientos. Y aquí, bueno, tendremos para controlar lo que es el parte de lo que es el soplado, la temperatura, para ponerlo en automático, recirculaciones, desempañamiento de vidrios, y verdad es un sistema que funciona muy bien. Más abajo tendremos lo que es el botón de encendido, que está en una posición que siempre me ha gustado, que coloquen el botón de encendido al lado de la palanca, y en esta zona es como la mejor zona, digo yo. Y bueno, más abajo tendremos lo que es un compartimiento que no tiene ningún cargador por inducción. Tendremos un puerto USB tipo C, otro tipo A, y el tipo A es el que maneja, si quisieras el Apple CarPlay vía cable, este es el que maneja la data, por decirlo así. Y más abajo, bueno, tendremos los indicadores de los cinturones de seguridad de la zona trasera. Cosa curiosa, no sé por qué no lo colocan acá. Bueno, siguiendo por acá tendremos lo que pareciera ser una especie de cuero, que verdad se siente bastante bien, y fibra de carbono obviamente no lo es, pero en verdad le da un toque muy bueno de sensación al auto. Hay que mencionar que cuando hablamos del cuadro de instrumentos, no lo mencioné, bueno, primero mostrar cómo se ve la cámara, que no es de muy buena calidad, para que lo tengan en consideración. Se mueven las líneas con el volante, y otra cosa que se mueve con el volante es este vehículo que sale al poner el retroceso, que te indica en qué posición están los neumáticos. Bastante práctico y curioso. Siguiendo más abajo, una de las virtudes de este auto es que tiene auto hold, lo cual se agradece, pero al igual que pasaba con el Corolla Cross, cada vez que apagas y prendes el vehículo se desactiva, lo cual no sé por qué pasa. Bueno, siguiendo por acá abajo tendremos lo que son portavasos, que son plegables. Como puedes ver, me gusta porque si no lo utilizas te facilita un espacio de carga mucho mayor, o para botellas más largas, ¿verdad? Esto sí es una genialidad. Y bueno, siguiendo por acá tendremos un pequeño box que no es muy profundo y tiene una toma B12.
Bueno, los asientos son de tela y, a ver, no se sienten tan mal, tampoco se sienten muy incómodos, lo cual se agradece. Y bueno, prefiero que sean de tela que de cueros sintéticos, que solo te van a transmitir calor y no una muy buena sensación. Siguiendo por la guantera, a ver, la guantera es bastante corta en cuanto a profundidad y también de apertura. No es la más grande, sin duda. Siguiendo por arriba, retrovisor que no es electrocromático. Tendremos iluminación LED en esta zona, lo cual se agradece. Para el segmento está muy bien. Lo que sí no tendremos iluminación LED para lo que son los tapasoles, pero por lo menos tendremos tapasoles iluminados. He visto muchos vehículos que no tienen ni siquiera iluminación y no mucho más. Veamos qué nos ofrecen las plazas traseras. Bueno, acá atrás el espacio es bastante abundante, considerando que es un auto que mide 4,3 metros. Tengo bastante espacio, aunque fuese una persona más alta, igual creo que me quedaría un espacio bastante decente. Tendremos salidas de ventilación y soplan muy bien, lo cual se agradece porque en verdad ayuda en estos tiempos de calor a ventilar la zona de atrás. En la parte de arriba tendremos también iluminación LED, muy bien. Y bueno, aquí en las puertas, al igual que vimos adelante, muchos plásticos duros, excepto donde uno apoyaría el brazo, lo cual, bueno, para el segmento es lo que se ve. Tendremos apoyabrazo para lo que es en la zona central, lo cual entorpece, bueno, la comodidad del ocupante del medio. Lo que sí me gusta es que no tendremos túnel de transmisión para este ocupante, lo cual también, bueno, ayuda a su comodidad. El espacio al techo es bastante bueno. Cualquier persona, 1,80 m va a estar bien, lo cual, bueno, considerando que es un SUV compacto, está muy bueno. Bueno, mencionar también cómo es la llave. Bastante simple, no tiene mucha gracia, por decirlo así. Tiene el botón de cerrado dentro del logo del Toyota y se abre en el botón de abajo la apertura y bueno, bastante bien. Bueno, ya en la prueba de manejo de este Yaris Cross, a ver, esta mecánica yo la medio había probado en el Lexus LBX y en verdad yo esperaba ver más o menos el comportamiento mecánico que vimos en ese modelo, que era muy bueno, que te invito a ver por acá. Es un modelo muy interesante y, a ver, como te digo, comparte la misma mecánica, 1,5 litros con un sistema híbrido que más o menos maneja la misma potencia, pero en verdad te digo al tiro que no es lo mismo. Se nota que Lexus le pone su puesta a punto en su modelo como tal, porque en verdad son autos totalmente diferentes. A ver, primero empecemos a hablar del apartado de suspensión, que es como muy rebotón. No al punto de molestar, pero sí está ahí ya al punto de ser un poco cansador. Pero bueno, es un SUV, busca un comportamiento más de ciudad que deportivo. Pero creo que en verdad le faltó un poco de dureza para estar en el punto exacto. Y bueno, para que lo tenga en consideración, la suspensión es un poco rebotona para mi gusto. Otra cosa que vamos a hablar es la insonorización. Al igual como muchos Toyota que he probado, la insonorización de los retrovisores, el ruido de viento está muy presente. A 70 kilómetros ya es muy notorio el ruido de viento que se filtra por esa zona. No sé si es por los retrovisores, que son muy grandes, o porque simplemente está mal aislado. En cuanto a aislamiento acústico, medianamente bien. Del exterior en verdad está más o menos bien logrado. Lo que sí no me gusta es el aislamiento acústico del motor, porque es muy malo. En verdad le falta un ajuste de tuerca en esa zona. Y adicional con eso pasamos al motor. Esto es un auto que, como te menciono, es híbrido. Y cuando el motor se acciona, ya que tiene que, bueno, recargar o impulsar el auto, es muy notorio el motor. En verdad, no sé qué le pasó ahí a Toyota, porque en el Lexus es casi imperceptible cuando el motor se acciona, a menos que tú le exijas al auto. Acá no, sin exigirle mucho, el motor está muy presente para que lo tengas en consideración. Ahora hablemos de este conjunto híbrido que, a ver, está relativamente bien en cuanto a potencia para el auto, para el modelo y para las prestaciones de este vehículo o el segmento que quiere ocupar, pero tampoco es lo más deportivo. Pero yo creo que para lo que está el segmento va a estar de sobra. En cuanto a consumos, aquí me ha dado, según esto, 15,3 kilómetros por litro, pero bueno, yo he tenido una conducción en subidas, bajadas, con aceleraciones, así que tampoco está tan mal. El sistema híbrido en este vehículo, bueno, este modelo exacto, tiene 157 kilómetros y todavía está como cargando las baterías constantemente, y todavía no puedo darte una cifra si esa cifra que me está dando es porque todavía las baterías no se cargan. Tiene un modo 100% eléctrico que te mencioné al comienzo, que si lo activas, el auto por debajo de 50 kilómetros va a intentar siempre andar 100% eléctrico, que, a ver, está bien para el uso citadino. También tiene un modo que es, si bajo la palanca y pongo B, hace como más regeneración,
con el motor de combustión también, para que uses lo menos posible el freno y el freno también genere electricidad para cargar las baterías. Ahora, como te digo, hay cosas que me hubiese gustado Toyota que mejorara, especialmente el ruido del motor. Creo que es muy notorio. Sin necesidad de andar muy rápido, el auto pareciera siempre estar acelerado. Bueno, parte de la culpa la tiene la CVT, que es una CVT más, no le encuentro diferencia para denominarse CVT-E. Sé que es una CVT destinada para este tipo de motores de combustión. Me comí un lomotor. Pero a ver, como te digo, es una caja que es CVT, por más que la quieran denominar de otra forma, mantiene el motor acelerado cuando está usando el motor de combustión y es medio molesto. Es medio molesto no tener marchas que, bueno, puedan ayudar a mantener el motor capaz un poco menos acelerado, lo cual le falta a este auto. Así que está muy lejos de parecerse a lo que es el Lexus LBX. En verdad, pese a tener la misma mecánica, no se parecen en nada. Este es un auto que está mucho menos refinado que aquel, pero a ver, por el precio está medianamente bien. Hay cosas que le critico muy fuerte a este auto, y es que no tenga control crucero. Es algo que me parece inaceptable, pagar 21 millones de pesos, que es lo que cuesta este modelo, para no tener control crucero. A ver, sé que es un auto que capaz se ve medio compensado la apuesta de Lucas para comprar este modelo con lo que vas a ahorrar, pero que costaba poner un control crucero, digo yo. ¿Verdad? Es algo que era lo mínimo a pedir para este modelo. También me hubiese gustado una seguridad pasiva, no sé, un frenado autónomo de emergencia, un mantenimiento de carril, algo mínimo, pero tampoco lo vamos a ver. No vemos control crucero, obviamente que no vamos a ver ninguna asistencia de la conducción para este modelo. Se siente como un modelo barato, un modelo del segmento B, pero en ciertas ocasiones hasta me gusta un poco más que el Corolla Cross, porque también en ciertos apartados lo siento un poco mejor refinado, y tengo entendido que puede ser también por la procedencia. Si no me equivoco, este Yaris Cross se produce en Tailandia versus el Corolla Cross que se produce en Brasil. Pero parece que en Tailandia le ponen un poco más de empeño a lo que es el ensamblado y ciertos materiales, es a tener materiales duros. Bueno, la potencia de este Yaris Cross, como te digo, no es abundante, pero tampoco está mal, pensando que es un auto del segmento B, no busca ser deportivo, y a ver, tiene potencia suficiente para mover la masa de este vehículo y sus ocupantes. Por lo menos acá ponemos modo Sport, ponemos modo D, fondo, como puedes ver tampoco brilla, pero no está nada mal. Hay que considerar también que me pasó en el Corolla Cross y no lo mencioné en la reseña, es que las direcciones de Toyota me parecen un poco imprecisas. A más de 70 km por hora ya notas que hay un punto muerto muy considerable en el centro, lo cual no me gusta porque en verdad hace sentir muy imprecisa la dirección. Como te digo, no es el auto más agraciado en cuanto a deportividad. Lo que sí me gusta capaz es que en salidas de lo motoro, con un justo toque del acelerador, puedes sentir como el sistema híbrido trabaja en conjunto para entregarte una entrega de potencia, y sientes como una entrega de potencia casi al instante. Y eso sí me gusta, pero bueno, ya después para desarrollar se siente un auto muy lento. Como te digo, parte de la culpa la tiene la caja de tipo CVT. Ahora, si pongo el modo 100% eléctrico, mientras no pase 50 km por hora, él va a intentar andar 100% eléctrico. Ponemos el modo B para que pueda regenerar más energía con la frenada. Que a ver, no es tan potente la frenada al sacarle al acelerador. Me gustaría que eso se pudiese controlar para intentar manejar con un solo pedal, que lo cual también es algo agradable, pero por lo menos aquí para pasar los modos de toros. También este modo de energía hay que considerar que si aceleras muy fuerte, se desactiva. Como puedes ver ahí, aceleré muy fuerte y él lo desactivó. Lo volvemos a activar. Hay que mantener un pequeño toque en el acelerador para que no se desactive. Capaz me gustaría tener un limitador para no pasarme los 50 y así no estar desactivándose a cada rato. Pero como no tiene ni siquiera control crucero, no tiene limitador. A veces ni siquiera con acelerar tan fuerte ya se está desactivando. Así que por lo menos aquí, para repasar, medianamente tocando el acelerador para que no se active el modo de combustión, anda bastante bien. También le da un toque de comodidad al auto, porque justamente lo malo de este auto es el ruido del motor en cuanto a comodidad, lo cual se agradece tener este modo 100% eléctrico que ayuda a mejorar el confort de marcha. Por lo menos ahí se desactivó porque aceleré mucho o porque me acerqué mucho a los 50 km por hora. Lo volvemos a activar. Dice que no está disponible, debe ser que no tiene batería para poder activarlo. Ahora, totalmente recomendable este Yaris Cross. A ver, si tu uso es más ciudad, sí.
Es un auto muy bueno por sus consumos, por su espacio. En verdad, pocos autos del segmento B ofrecen un maletero tan grande, todo en un conjunto de 4,3 metros de largo. En verdad está muy bueno. ¿Hay cosas a criticar? Sí, pero creo que para el uso citadino va a estar más que de sobra este modelo. Así que ve a comprarlo si estás interesado en uno de estos. Y eso que Toyota no me paga ni uno por decir esto. Así que si ya llegaste hasta acá, anda a ver el video que hice hace poco del Corolla Cross, hermano mayor de este pinchando acá.